Buen día, somos el equipo 13 y esta vez vamos a hablar sobre la empresa que se encuentra en el capítulo 2. El equipo está integrado por Kevin Molina Herrera, Roberto Novelopot y su servidora María José Mut Carrillo. Ok, para empezar, debemos saber que la empresa es el ente donde se crea riqueza. Esto permite que pongan en operación recursos organizacionales, como vienen siendo los humanos, materiales, financieros y técnicos, para transformar esos insumos en bienes o servicios terminados, con base a los objetivos fijados por la dirección general. Las empresas de todo tipo, ya sea comercial, de servicios, industrial y de tamaños como micro, pequeña y mediana, que vamos a estar explicando a lo largo del video, son factores fundamentales para el desarrollo económico y social de una nación. Por ende, pues esto básicamente tendría que estar creando, desempeñando diversas funciones, como viene siendo responder a las demandas concretas de los consumidores, contribuir al crecimiento económico, generar empleos, crear nuevos productos, ya sean bienes o servicios, y reforzar la productividad. La conceptualización general es que mientras unas empresas producen bienes y servicios que son directamente consumidos por los individuos, otras crean los materiales necesarios para que las primeras puedan producir estos bienes y servicios. O sea que básicamente nosotros tendríamos un mercado de consumidores y un mercado de negocios a negocios. O sea, mercado de consumidores donde nosotros como empresa fabricamos productos y los vendemos que son consumidos por nuestros clientes. Y por otro lado sería consumir a los mercados de negocios a negocios, que son prácticamente las empresas que generan transacciones hacia otras empresas de manera comercial para que ambas puedan pues, beneficiarse, ¿no? Por consiguiente, tenemos el concepto de la empresa. La empresa representa el principal factor dinámico de la economía de una nación. Eso también constituye un medio de distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes. Aquí la naturaleza, la tierra, el trabajo y el capital son factores de producción de los bienes o servicios que pues obviamente generan una satisfacción de las necesidades humanas. El aprovechamiento conjunto de los diversos factores de producción va dirigida a la creación de bienes y servicios utilizando tecnología en cada caso. La naturaleza, o bien también llamado la tierra, se integrará en el producto terminado mediante la utilización de insumos como vienen siendo madera, papel, etc. Por otro lado, el trabajo es conocido como un esfuerzo humano y que es necesario para poder obtener los productos. Y obviamente eso quedará integrado en la elaboración de los mismos y será retribuido a los empleados de la empresa. El capital, por otro lado, es representado por el conjunto de elementos necesarios para la adquisición de estos insumos, ya sean insumos en el sentido de que queremos equipo de maquinaria, equipo mobiliario, terrenos, edificios, y se incorporará a la elaboración de productos. Todos estos de tanto tierra, trabajo y capital son constituidos como recursos de una empresa y el objetivo principal de la empresa es la optimización de recursos para obtener el máximo rendimiento. Esta fórmula que se ve a continuación es la fórmula que Antonio M. de Beas explica cómo serán los beneficios de toda empresa. La R significa el resultado del periodo considerado. I significa los ingresos obtenidos. C significa los costos de producción y G los gastos incurridos en el periodo considerado. Es decir, que R es igual a I menos la suma de C más G. Si hablamos ahora de cómo serían los resultados, R cuando sea positivo y en mayor cantidad podrá asegurarse que se obtiene una mayor maximización de los resultados, o sea, de estos beneficios que tiene nuestra empresa, cuanto más óptima sea la utilización de los recursos disponibles. Y no guarda una debida proporción con los valores C y G. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo que la empresa tiene diferentes conceptos, tanto de una vista económica, una vista administración, un punto de vista jurídico, vistas sociológicos. La empresa tiene amplios conceptos y forma
una estructura productiva de nuestra economía y desempeñan también una importante y trascendente función social. Si queremos basarnos en lo que dice Naylor en la vista económica, dice y define a la empresa como una unidad capaz de transformar un conjunto de insumos en un conjunto de bienes y servicios determinados al consumo, ya sea de individuos o de otras empresas. En la vista de administración, en cuanto a Fernández, lo define como una unidad productiva o de servicio constituida según aspectos prácticos o legales y que se integra por recursos valiéndose de la administración para lograr sus objetivos. Así que podemos concluir que la empresa es un organismo social, económico, jurídico, sociológico y administrativo integrado por recursos y que aplica el proceso de administración para lograr sus objetivos. La empresa representa por naturaleza un riesgo permanente de perder la inversión hecha, porque nosotros tenemos que estar haciendo constantes pronósticos y mejora de la administración estratégica, para que nuestra empresa pueda estar en mejores condiciones. Sin embargo, esto igual la empresa está condicionada por el sistema económico en el que opera. O sea, en este caso tenemos dos, el sistema capitalista y el sistema socialista. En el sistema capitalista, los problemas económicos de producción y consumo se resuelven por medio del mercado. Se orientan al mercado y las decisiones de las empresas las toman los directores generales, ¿no? En el sistema socialista es todo lo contrario. Las decisiones sobre producción y consumo las toma un organismo central que elabora un plan maestro para que todo el país lo distribuya entre las distintas empresas y cuiden que se cumpla. Ahora bien, la clasificación de las empresas. La clasificación de las empresas se divide respecto a diferentes características, ¿no? En este caso, vamos a estar hablando de su clasificación en el tamaño de la empresa, en la actividad económica, en su constitución patrimonial, en el país al que pertenecen y en el ámbito de actuación. Primero nos vamos a enfocar en el tamaño de la empresa. En la práctica nos encontramos generalmente con 4 tipos de empresas, que es la micro, la pequeña, la mediana y la grande. Esta clasificación representa mayor facilidad, ya que solo vas a empezar, que existen 2 extremos, ¿no? Sin embargo, aquí utilizamos criterios de magnitud. Está el entorno, el giro, el mercado dominado, el financiamiento y la producción. Basándonos en el entorno, se toma en consideración a 2 empresas del mismo tamaño y tipo, pero situadas en países diferentes, con diferentes desarrollos. En el giro es la magnitud de una empresa que está condicionada a las actividades que se dedica, o sea, una industria siderúrgica, una de confección, son totalmente diferentes. El mercado que denomina, aquí es básicamente basado en la empresa en la cual en la zona o número de clientes que abastece. No importa ya sea el tamaño de la planta, del capital, del personal, no. El financiamiento, pues es que depende principalmente del capital con el que cuenta la empresa. Y por último tenemos la producción. La producción, una empresa puede considerarse pequeña, mediana o grande con base al volumen de productos que vaya fabricando, ¿no? Agustín Reyes Ponce menciona que existen 2 criterios para determinar el tamaño de la empresa, que vendría siendo la cantidad de personal ocupado y la complejidad de su organización. Si se toman esos criterios, se podría decir que, por ejemplo, la empresa pequeña tiene entre 40 y 50 trabajadores, ¿no? Y que tiene 3 grupos fundamentales, como la destinada a la producción de bienes y servicios, la distribución y colocación o ventas, y la de funciones de finanzas y control. Sin embargo, la connotación de pequeña y mediana tiene diferentes significados en tiempo y lugar. Es por eso que se clasifican las ramas de tanto pequeñas, medianas o grandes, que corresponden en esencia a 2 tipos, como vienen siendo las de orden cualitativo y los de orden cuantitativo. Las de orden cualitativo atienden principalmente al grado de tecnología, mecanización y organización que utiliza la empresa, a la calificación de la mano de obra y al tipo del mercado al que concurre. Con las características del propietario, como la creatividad, la disposición para asumir riesgos, la capacidad para planear, organizar. Y por otro lado está el cuantitativo, como dice, cuantificación, ¿no? Se refiere al monto de la inversión o del capital con el que cuenta nuestra empresa, el número de personal que ocupe y a la magnitud o volumen de la producción.
como el monto anual de las ventas, el número de personas, los activos fijos, el capital de trabajo. Todas estas condiciones económicas y sociales son las que determinan estos criterios para poder mencionar o conceptualizar que una empresa es pequeña o es mediana. Por otro lado, tenemos los criterios de estratificación de las empresas, ¿no? De dividirlos en segmentos, como se mencionaba, aquí es por el número de empleados. Esto fue dado a conocer por la Secretaría de Comercio en el 13 de abril de 1999. Después, la SECOFI publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1999 un acuerdo de estratificación de empresas para homogeneizar los criterios de esta estratificación. Esta estratificación se podrá avanzar para definir políticas, estrategias y acciones de fomento de carácter social y que con mayor eficacia se atiendan los requerimientos de las empresas mexicanas y fomente la creación de nuevas empresas. También, por otro lado, tenemos la actividad económica, o sea, este es otro tipo de clasificación. En la actividad económica tenemos las empresas nacionales, las micro, pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, las empresas exportadoras y las empresas transnacionales, que finalmente forman el capital financiero especulativo. En las empresas nacionales son aquellas que cuentan con el 100% de capital nacional. Se dedican a alguna rama de la manufactura, de la comercialización de bienes o de la prestación de servicios. En cambio, las micro, pequeñas y medianas empresas son aquellas que funcionan con poco dominio del mercado y se clasifican por el número de empleados. Según el INEGI en 2002, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dice que la microempresa en una industria es de 1 a 10 empleados. El comercio es de 1 a 10. El servicio es de 1 a 10. Y la pequeña empresa en industria es de 11 a 50, en el comercio es de 11 a 30 y el servicios es de 11 a 50. Y en el dado caso de la mediana empresa es que la industria es de 51 a 250, comercio de 31 a 100 y servicios de 51 a 100. Por otro lado, las grandes empresas son aquellas que por su magnitud dominan el mercado debido al gran volumen de producción o ventas. Según el INEGI, la empresa grande sería con una industria de 251 empleados en adelante, comercio de 101 en adelante y servicios de 101 en adelante. Los exportadores, las empresas exportadoras, son aquellas que realizan toda o una parte de su actividad mercantil hacia el exterior del país, de manera que obtienen ingresos provenientes de divisas. En cambio, las transnacionales son aquellas que operan en el país, pero el capital está aportado por los extranjeros, por medio de inversión extranjera directa en filiales situadas en los países que se desea participar. Aquí tenemos otro tipo de clasificación de empresas por actividad económica, como se les mencionaba, la industrial, la de servicios, la de comerciales, ¿no? Que a su vez se subdividen y se les ejemplifica algunas de las cuales podría ser parte de esas clasificaciones respecto a los giros comerciales que tengan. Por otro lado, otro tipo de clasificación es la de constitución patrimonial. Aquí tenemos las que son públicas y las que son privadas. En las públicas son empresas que pertenecen al Estado y su objetivo es satisfacer necesidades de carácter social, constituidas por el capital público perteneciente a la nación, y su administración está bajo la responsabilidad de empleados públicos y se subdivide en desconcentradas y descentralizadas. En las desconcentradas son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión limitadas y que son capaces de manejar su autonomía y presupuesto, como viene siendo aquí el ejemplo que puse de la CONAGUA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Comisión Nacional Bancaria. Por otro lado tenemos las descentralizadas, que son aquellas que desarrollan actividades que competen del Estado y son de interés general, pero están dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídicos propios. Está Pemex, está Bancomex. Por el otro lado están las privadas. Las privadas son aquellas constituidas por capital de particulares, administradas por sus propietarios y cuya finalidad puede ser una empresa lucrativa o no lucrativa. En las lucrativas
Son empresas individuales que están dirigidas por un solo propietario o sociedades cuando pertenecen a varios socios y persiguen a la obtención de utilidades. Por ejemplo, están los hoteles, los cines, las fábricas. Y en las no lucrativas, están simplemente orientadas a satisfacer necesidades materiales o físicas de sus integrantes, persiguiendo resultados sociales y no ganancias económicas, como vienen siendo las universidades públicas, los colegios de profesionales, las cooperativas. Por otro lado, está dividido o clasificado al país que pertenecen. Y están aquí las empresas nacionales y las empresas extranjeras. Básicamente, sabemos que las nacionales son aquellas que crean y operan en el territorio nacional, como vienen siendo Soriana, Grupo Radio Centro, Banorte. Y las extranjeras son aquellas que vienen de otros países que residen en el territorio nacional, como Volkswagen, Grupo Financiero Santander, Sony, Bayer, Colgate-Palmolive. Por otro lado está dividido la clasificación en su ámbito de actuación. Aquí podemos encontrar 4, el ámbito local, el regional, el nacional y el multinacional. En el ámbito local, se refiere a la operación que tiene una empresa principalmente en su localidad, o sea, de aquí de las pequeñas empresas. En el ámbito regional es el funcionamiento que tienen las empresas abarcando una región, o sea, medianas empresas. En el ámbito nacional es cuando el ámbito de actuación de una empresa se extiende por todo el país, como Bimbo, como Maseca, como Multipack. En cambio, en el multinacional va más allá de las fronteras nacionales y se extiende en mayor o menor medida e intensidad por diversos países, como IBM, como Nestlé, como Michelin, y está sometida a diferentes legislaciones, variando culturas e idiosincrasias. Las características de las empresas son muy diversas. La empresa es una unidad económica destinada a producir bienes o servicios, venderlos y obtener una ganancia para satisfacer al hombre. Pero la forma de la generalización de las características de la empresa es porque no hay muchas empresas que tengan las mismas características o las mismas problemáticas. Sin embargo, se mencionan algunas generalizadas. Que tiene una personalidad jurídica, o sea que es una entidad sujeta a obligaciones y tiene derechos establecidos por ley. Segundo es una unidad económica. Esto se refiere que pues persigue un propósito de lucro, o sea, es lucrativa. Y uno, pues sus objetivos es tener utilidades, crecimiento de ventas, ¿no? Sin embargo, hay protección de los intereses económicos de ella misma, de sus acreedores y de sus propietarios o propietarios, logrando la satisfacción de estos últimos por medio de la obtención de las utilidades. Después está, en tercer lugar, el ejercer una acción mercantil. Aquí se adquieren insumos para transformarlos en productos terminados, bienes o servicios para su venta. En cuarto lugar está que se asume la responsabilidad total de riesgo de pérdida, o sea, asumir responsabilidad en dado caso de ganancias, de pérdidas, de éxitos, de fracasos, de desarrollos, de estancamientos. Y la entidad local, social, es aquella en la que resulta y exige la comunidad de acción, interacción, ideas e interés que se realiza en la empresa. O sea, que básicamente servir a la sociedad a la cual pertenece. En componentes básicos de una empresa podemos encontrar la personal, la materiales, la de sistema y las de equipo que se estarán llevando a cabo y explicando a continuación. El primero es el personal. El personal son los grupos humanos que integran los demás componentes. Es decir, que ese es el factor muchísimo más importante porque es el que utiliza materiales y sigue paso a paso los procedimientos, además de operar el equipo. Tenemos que puede clasificarse de la siguiente manera: por obreros, por empleados, por supervisores, por técnicos, por altos ejecutivos y por último por directores o administradores. Los obreros se pueden dividir en calificados o no calificados, según requiera su conocimiento, su pericia antes de entrar al puesto. Los empleados, su trabajo requiere mayor esfuerzo intelectual y de servicio. Estos también pueden ser en calificados o no calificados. Los supervisores, su función es vigilar el cumplimiento exacto de los planes, de las órdenes, de las instrucciones señaladas,
con predominio e igualdad de las funciones técnicas sobre las administrativas. Los técnicos son aquellas personas que con base a un conjunto de reglas o principios científicos aplican la creatividad, o sea, es decir, ejemplificando que nuevos diseños de productos, nuevos sistemas administrativos, nuevos métodos y controles. Los altos ejecutivos es todo aquel personal en que predomina la función administrativa sobre la técnica. Y por último, los directores o administradores son aquellas personas cuyas funciones principales son las de establecer objetivos, políticas, planes generales y revisar los resultados finales. Podría decirse que son los orquestadores de cualquier organismo socioeconómico. Y esto sería todo de mi parte. Les dejo con mi compañero Kevin, que les explicará de los demás componentes básicos de una empresa. Buenas noches, soy Kevin Molina Herrera y continuando con la exposición, hablaré sobre los materiales. Bueno, los materiales, estos se refieren a las cosas que pues, son procesadas y se combinan para producir el servicio, la información o el producto final. Los bienes materiales son los bienes muebles e inmuebles que integran la empresa como edificios, instalaciones, terrenos, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Los sistemas. Los sistemas comprenden todo del cuerpo orgánico de procedimientos, métodos, etc. Están también el sistema de planificación. Este se enfoca a la actividad de proyectar la vida de la empresa a lo largo del tiempo. Claro, esto no es solo en una dirección, sino que pues buscando nuevos caminos y adaptando su existencia a los nuevos sistemas de los cuales vive. Por ejemplo, la planeación de recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc. El sistema organizativo. Este consiste en la forma en que debe estructurarse la empresa. Es decir, su separación de funciones, el número de niveles jerárquicos, el grado de delegación y descentralización. Siguiente diapositiva, por favor. Equipo. Es el término común empleado para identificar los instrumentos o herramientas que completan y aplican más detalle a la acción de la maquinaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Valores y objetivos de la empresa. Se afirma que una empresa es una asociación de participantes, propietarios, empleados, proveedores y clientes. Pues estos se vinculan en una empresa como un medio para satisfacer necesidades. Para esto, pues el propietario debe definir la relación de cada uno de manera que para ellos pues esté claro lo que obtienen de una asociación con la empresa. Por ejemplo, el propietario obtendrá ganancias, los empleados un sueldo o salario justo, los proveedores la promesa de pago, los clientes tendrán bienes o servicios de calidad a precios razonables. Los valores se desarrollan con el tiempo y reflejan la historia y las tradiciones de una empresa. Pues estos son la base de la estructura de todo tipo y tamaño de esta. La filosofía de la empresa se expresa por medio de valores, los cuales guían el comportamiento de todos los días. Siguiente diapositiva, por favor. Oh, bueno, perdón. Iba a hablar sobre qué son los valores. Ok. Bueno, existen diversas definiciones de los valores. A ver, por ejemplo, hay los deseos afectivos y conscientes o las necesidades de las personas que guían sus comportamientos. Otro es que la creencia perdurable en una forma de comportarse o estado final. Creencias básicas respecto a lo que es importante y que guían y orientan las prácticas en una organización.
Pues los valores representativos de una empresa, pues yo digo que pueden incluir la preocupación por el bienestar del empleado, la creencia de que el cliente siempre tiene la razón, el compromiso con la calidad o el deseo de atender y complacer al cliente. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Okay. Las pequeñas y medianas empresas. Ya se señaló que la empresa es una célula básica en la estructura de la sociedad contemporánea y que todos sus integrantes resultan afectados por los actos que realiza. Esta influencia se extiende a los distintos grupos externos a la empresa con los que sostiene relaciones, ya sean clientes, proveedores, el gobierno, comunidad, etc. Perdón. Por tal razón se le asigna una responsabilidad social que de ninguna manera puede evadir y de cuyo cumplimiento depende su permanencia en el sector económico del país. En efecto, las personas se concurren en una empresa, ya sea dirección general, jefes de departamento, supervisores, personal operativo, pues estos tienen objetivos y desean no solo resolver sus necesidades económicas, sino también encontrar un campo propicio para poder lograr un desarrollo integral que les permita satisfacer sus necesidades intelectuales, sociales y de motivación. Ahora surge una pregunta: ¿qué es una pequeña o mediana empresa? Pues es indudable que las empresas que realizan una diversidad de actividades que varían conforme a la rama económica, industrial, comercial, de servicios que pretenda desarrollarse y al volumen de operaciones, existen diversas definiciones. Ok. Características generales de las pequeñas empresas. Es difícil señalar que las características de las pequeñas empresas, ya que no existen dos empresas con las mismas peculiaridades ni los mismos problemas. Sin embargo, hay diversas características comunes en las pequeñas empresas, como por ejemplo poco capital. Una característica sería el poco capital, que es muy frecuente, que esta es la que se refiere el escaso capital con el que operan las pequeñas empresas. Radica a su vez en dos causas principales. La número uno es la ignorancia del propietario de que existieran las fuentes de financiamiento y la manera en la que éstas operan. La número dos sería la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de exponer la posición comercial, financiera y administrativa de su empresa y sus necesidades ante posibles fuentes financieras. El contacto personal estrecho del propietario con los empleados de la empresa. Okay. Esta característica se refiere a la facilidad con la cual el propietario está en relación directa con sus empleados. Esto constituye a un aspecto muy positivo porque se facilita la comunicación en la empresa. Poca posición comercial en el mercado. Okay. Por el tamaño de estas empresas y el volumen de operaciones consideradas de forma individual, se limitan a operar en un mercado muy reducido. Por consiguiente, la cantidad de sus operaciones no repercuten de forma importante en el mercado en el que operan. Okay. Esencial relación con la comunidad local. Esta característica se presenta debido a los escasos recursos organizacionales, sobre todo en la microempresa, ya que esta se establece un vínculo estrecho con la comunidad local, de la cual obtiene clientes, personal, materiales, maquinaria, equipo, mercancías, etc. Propiedades de las pequeñas empresas. Al recalcar la importancia de las pequeñas y medianas empresas, se nos subestima la aportación de la gran industria, ya que cada una ocupa su puesto respectivo y son independientes. Otra cosa que se me olvidó mencionar es las ventajas y desventajas de las pequeñas empresas. Bueno, es el establecimiento y la operación de pequeñas, es el resultado de ciertas personas para poder satisfacer necesidades de carácter material.
Bueno, el propietario de una empresa busca generar ganancias por medio de la manufactura, la comercialización de artículos o la realización de un servicio. A su vez, la persona que compra el bien o servicio busca la satisfacción de una necesidad, satisfacer una necesidad. El factor determinante que motiva al empresario a establecer una empresa y aceptar el riesgo que conlleva, que es muy grande el riesgo, la toma de decisiones es obtener cierta ganancia mediante las operaciones de aquella. A pesar de sus múltiples problemas, la pequeña empresa puede competir de forma satisfactoria en el mercado. Las razones que le permiten no solo sobrevivir, sino también generar ganancias adecuadas para sus propietarios son diversas y, por lo general, dependen de situaciones específicas que cada empresa enfrenta. Bueno, sin embargo, existen factores comunes que han sido identificados en aquellas empresas que, pues, a pesar de su tamaño, continúan operando y generan utilidades. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué las empresas fracasan? Uno de los hechos que puede ocurrir a un propietario de una empresa es que llegue a fracasar. Aquí se nos muestra en la tablita las permanencias de las pequeñas empresas durante su fase de inicio. Las cifras de fracaso de las pequeñas empresas y medianas empresas son abrumadoras en cualquier país que se analice. Aquí tenemos los siguientes datos. En Argentina, de cada 10 empresas que se crean, una de ellas llega al segundo año de operación, es decir, solo un 10%. En Chile, de cada 10 empresas que se crean, llegan al segundo año de operación casi 3 de ellas, o sea, un 25%. En México se dijo antes que de cada 10 empresas que se crean, 2 llegan al segundo año de operación, es decir, un 20%. La Comisión Económica para América Latina afirma que en los países subdesarrollados, entre 65 y 75% de las pequeñas empresas deja de existir durante los primeros 2 años. En Estados Unidos, de cada 10 empresas que surgen, 5 de ellas llegan al segundo año de operación, o sea, un 50%. Otra cosa que olvidé mencionar es la flexibilidad en la dirección de una empresa. Es la existencia de líneas de comunicación cortas y el hecho de que la toma de decisiones sea hecha por el propietario sobre el terreno hacen que la ejecución de tareas sea factible y flexible, permitiendo a la empresa adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Contacto personal con el mercado al que sirve. En la pequeña empresa, el propietario está en constante trato con los clientes, con los clientes que constituyen su mercado, en posición de obtener un conocimiento detallado y concreto del tipo de cliente que atiende y de los productos que más se venden. La aplicación del talento y especialización del propietario. El propietario logra obtener un gran conocimiento en un área especial. Quien aplica tales conocimientos es una actividad que le es agradable. También quisiera mencionar algunas ventajas de la pequeña empresa. Una de ellas es la descentralización y la diversificación de las fuentes de trabajo, oportunidad en una relación más estrecha y humana, mayor posibilidad de adaptación y ajuste de cambio, comunicación más fluida y efectiva, mayor posibilidad para realizar la creatividad e iniciativas individuales, mayor factibilidad de equilibrio entre libertad de acción y orden, y contacto más directo con los clientes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero Roberto. Continuando con lo que comentaba mi compañero Kevin, en 1990 se llevó a cabo una encuesta acerca del por qué quiebran las empresas en Ciudad de México, la cual se pueden ver apreciadas en esta siguiente tabla los porcentajes de cuáles son las causas principales por las cuales suelen quebrar las pequeñas empresas. En primer lugar tenemos
lo que son los conflictos familiares con un 17%. Después, la mala administración con un 16%. La ausencia de liderazgo en un 14%. Inadaptación al cambio en un 11%. Una falta de calidad en sus objetivos de un 10%. Una falta de capacitación de un 10%. La ausencia de la planeación en un 9%. La falta de actualización del empresario en un 9%. Y por último, la ignorancia de la problemática en este país con un 5%. Siguiente diapositiva. En 1993 se realizó otra investigación cuyo propósito era determinar las causas del fracaso de la micro, pequeña y mediana empresa. Este estudio se identificaron las causas del fracaso de ellas y fueron las siguientes: falta de estudio de prevención, estudios del mercado financiero y fiscal con un 29.0%, siguiendo con la falta de experiencia en la rama con un 18%, la falta de habilidad administrativa con un 22%, escasez de personal calificado con un 14%, inflación con un 12.4%, los fraudes con un 3.6% y los desastres con un 1%. Siguiente diapositiva. Según la Nación Financiera, las causas comunes que contribuyen al fracaso de las pequeñas y medianas empresas son 5. La primera, incompetencia o falta de experiencia del propietario. 2. Negligencia de muchas veces rodea a la emoción de iniciar una nueva empresa. 3. Falta de controles adecuados. 4. Carencia de capital suficiente. Y 5. Falta de una correcta planeación. Siguiente diapositiva. Síntomas que preceden al fracaso. El propósito de identificar los síntomas es aplicar con anticipación suficiente algún tipo de acción correctiva a la causa directa que evite o al menos proporciona el fracaso de una empresa. En todo tipo y tamaño de empresas se deben de revisar 3 factores de acuerdo según Rodríguez Valencia. El primero es la posición comercial, que se divide en tres fases, que serían los antecedentes de las tendencias de ventas de la empresa. La segunda, que sería la tendencia del mercado total para cada artículo. Y la tercera, la situación relativa de la competencia. 2. Análisis financiero, que serían la liquidez, la solvencia y cuando se realizan los ingresos netos de forma continua. 3. La posición administrativa. Determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de las funciones administrativas de planeación, organización, dirección y control. Siguiente diapositiva. La economía global y las pequeñas y medianas empresas. La recaída del crecimiento económico de muchos países en vías de desarrollo ha generado que quienes diseñan las políticas públicas tenían que considerar las modalidades de asistencia para el desarrollo. Sus objetivos como tal es lograr la estabilidad de los precios. 1. 2. Un crecimiento económico significativo. Y 3. Una balanza externa positiva de mediano plazo. Los factores que impiden los objetivos son tales como las altas tasas del crecimiento demográfico, el elevado gasto gubernamental y los recursos humanos excesivos, lo cual provocó que se redujera la ayuda y la banca comercial comenzara a disminuir su participación en países de vías de desarrollo. Siguiente diapositiva. La economía global y las pequeñas y medianas empresas. La economía mexicana está sufriendo transformaciones fundamentales. Una de estas tiene que ver con el cambio de una economía nacional a una economía global interdependiente.
El crecimiento se enfoca en la industria, en especial en la manufactura, causa que por tradición impulsaba al resto de las actividades productivas. En la actualidad, en la etapa postindustrial, ahora se basa en girar alrededor de los servicios. Lo esencial ahora es el desempeño más que la producción, la satisfacción de los clientes más que la venta y el servicio más que los productos por sí mismos. Existe una creciente preocupación de que la economía global esté de alguna manera relacionada con las altas tasas de desempleo, observadas sobre todo en los países del tercer mundo, en especial en Latinoamérica. Siguiente diapositiva. El nuevo modelo de desarrollo orienta la economía hacia el exterior, abandona el papel protagónico del Estado en las actividades productivas y otorga un lugar importante a la acción emprendedora de los particulares en las ramas industriales, comerciales y de servicios, sobre lo que recae la responsabilidad de generar riquezas social y empleo. Retos: recuperar el crecimiento estable y sostenido, estabilizar a la economía, consolidar estos logros e iniciar el crecimiento económico, el cual requiere aumentar su inversión como mínimo 20% de su Producto Interno Bruto. La micro, pequeña y mediana empresa están realizando acciones para impulsar a la productividad, un medio básico para incrementar los niveles de competitividad, crecimiento económico y desarrollo en el país. Siguiente diapositiva. Las pequeñas y medianas empresas y la actividad empresarial. En 1981, Marlin Ferguson comentaba lo siguiente: la verdadera fuente de riqueza de una sociedad moderna no es precisamente el nivel de su productividad, sus productos naturales o sus bienes tangibles, sino la inteligencia creativa de sus ciudadanos. Durante mucho tiempo hemos invertido lo mejor de nuestra energía en una búsqueda desordenada de fines secundarios, esperando encontrar en ellos la satisfacción que no puede venir más que de la realización de uno mismo. Ahora se nos ofrece la posibilidad de modelar un mundo más libre, en el que existe un nuevo espíritu, el de ser emprendedor. Siguiente diapositiva. William Shakespeare sostiene una interpretación más amplia de la actividad empresarial al incluir la creatividad y la iniciativa, actividades que no se adquieren en la formación de la empresa. Afirma que incluso la creación de un grupo comunitario de teatro o una dependencia gubernamental puede ser considerada un evento empresarial. El papel principal del empresario es organizar y movilizar los recursos productivos, asumiendo el riesgo de la pérdida y el fracaso de un medio cambiante e inseguro. Actividad empresarial es la exitosa actividad para iniciar, mantener o desarrollar una empresa redituable. Siguiente diapositiva. Las pequeñas y medianas empresas en América Latina. El papel de las pequeñas y medianas empresas en países de vías de desarrollo ha sido tema de numerosos estudios durante los últimos 2 décadas. Las empresas en cuestión representan un porcentaje significativo del desempleo en esos países. En Perú se absorbe un 60% de la fuerza del trabajo, proporcionan 85% de la transformación interna en números de fluctuación entre los 300.000 y los 500.000.
En Chile, la pequeña industria comprende el 99% de los establecimientos, da trabajo a más de 300.000 personas, es decir, absorbe 40% de la fuerza del trabajo. Está compuesta por cerca de 40.000 establecimientos. Por otra parte, en Ecuador, la micropequeña industria comprende del 95% de los establecimientos, da trabajo a unas 5.000 personas que significa el 70% de los trabajadores del sector y está compuesta por 10.000 establecimientos. Siguiente diapositiva. Aspectos positivos de las pequeñas empresas. Se considera que las pequeñas y medianas empresas tienen diversos aspectos positivos como los siguientes. Estas empresas desempeñan una intensa labor y utilizan una técnica de producción relativamente sencilla, la cual corresponde a la abundancia de trabajo y la escasez de capital que existe en casi todos los países en vías de desarrollo. También proporcionan la mayor parte de los empleos, proporcionan bienes y servicios a personas de bajos recursos en pequeñas cantidades para satisfacer necesidades básicas. Se consideran más eficientes en el empleo del capital y en el manejo del ahorro, el talento empresarial y otros recursos que de otra manera no pudieran manejarse. La proporcionan un lazo vital a la empresa moderna, al destruir sus productos y elaborar artículos terminados para su venta y exportación. Siguiente diapositiva. Las pequeñas y medianas empresas, sus requerimientos de fundamento. La necesidad de diferenciar el nivel empresarial desde los inicios de la década de 1980 a 1989, las micro, pequeñas y medianas empresas han concentrado mayor interés en la banca de fomento. Es de importancia decisiva tener en claro de antemano cuáles serán los objetivos de ese programa, los cuales son mejorar el nivel de vida de los empresarios que viven en nivel de subsistencia, salud, vivienda, alimentación y vestido. El crear empleos y reforzar la capacidad de competencia y crecimiento de las empresas con mayor rentabilidad y productividad. Siguiente diapositiva. Los programas de fomento y desarrollo en la actividad deberán orientarse en la rentabilidad considerando una ocupación más alta, mejor salud y alimentación, etc. Los objetivos y costos de los programas de fomento determinarán el conjunto de instrumentos de proporción que se deban aplicar. Las micro, pequeñas y medianas empresas muestran características y necesidades de apoyo diferentes y que para lograr programas de fomento eficiente resulta imprescindible considerar esas diferencias. Siguiente diapositiva. El papel de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial. El papel que juegan las pequeñas y medianas empresas en el proceso de desarrollo económico es básico, no solo por su importancia participación en el Producto Interno Bruto y en el empleo nacional, sino también más por el rol de agente motivador de crecimiento. Indicadores que permiten analizar la presencia de estas empresas en algunos países seleccionados, desarrollo y en el proceso del desarrollo. Asimismo, su influencia de indicadores que permiten constatar la importancia de la actividad de este tipo de empresas. En la siguiente tabla podemos apreciar las actividades de estas pequeñas empresas a lo largo de los años y cómo estas han aportado gran parte de su participación tanto en los productos del interno bruto tanto como en el empleo. Asimismo, podemos notar en la siguiente diapositiva en los diferentes países en el que estos han aumentado la cifra de empleos en los siguientes porcentajes.
Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.